¿Te has puesto a pensar alguna vez por qué ciertas experiencias de la vida parecen tan difíciles de entender? A veces, los problemas y contratiempos nos sorprenden sin previo aviso, y es como si el desorden reinara en todo lo que nos rodea. Pero, ¿qué tal si te dijera que detrás de todo ello existe un propósito más profundo? Un plan perfecto que Dios trazó desde el principio y que, aunque a veces no lo veamos con claridad, siempre actúa a nuestro favor. En Romanos 8:28, la Biblia nos asegura: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de aquellos que le aman, quienes han sido llamados conforme a su propósito. Hoy quiero invitarte a que juntos descubramos el verdadero significado de esta promesa. Vamos a adentrarnos en la idea de que incluso en medio de las pruebas podemos confiar plenamente en que Dios tiene todo bajo control. Puede que no siempre entendamos sus caminos, pero eso no significa que no esté obrando a nuestro favor. Antes de seguir, no te olvides de suscribirte y darle me gusta a este video. Tu apoyo es vital para que este mensaje llegue a más personas y toque más vidas con la verdad transformadora de la palabra de Dios. Gracias por tu apoyo. Cuando pensamos en el plan de Dios, muchas veces lo imaginamos como algo lejano o tan grande que solo será revelado al final de nuestra vida. Sin embargo, su plan está en marcha aquí y ahora, actuando en cada momento, en cada decisión que tomamos y en cada situación que enfrentamos. La Biblia nos enseña que Dios tiene un plan soberano para cada uno de nosotros, y ese plan cubre hasta el más mínimo detalle de nuestra existencia. En Isaías 55, 8-9 leemos: mis pensamientos no son como los de ustedes, ni mis caminos son como los suyos, declara el Señor. Mis caminos son más altos que los de ustedes, y mis pensamientos más elevados que los suyos. Este pasaje nos recuerda que el plan de Dios es mucho más profundo y elevado que lo que nuestra mente puede entender. Nosotros vemos solo lo inmediato, mientras que Dios ve todo el panorama desde la eternidad. Cuando decimos que Dios es soberano, estamos afirmando que tiene control absoluto sobre todo lo que ocurre, desde los eventos más grandes del universo hasta los detalles más pequeños de nuestra vida diaria. Nada es una sorpresa para Él, y ninguna prueba o error que cometamos esté fuera de su plan. Proverbios 16:9 dice: el ser humano traza su rumbo, pero el Señor dirige sus pasos. Esto significa que aunque tenemos la libertad de tomar decisiones, es Dios quien guía nuestros caminos, incluso cuando nos equivocamos. Él usa cada experiencia, ya sea buena o mala, para alinearnos con su propósito. A menudo solo entendemos su obra cuando miramos atrás y vemos cómo ha sido fiel a lo largo del tiempo. Un ejemplo claro de cómo Dios puede transformar nuestras dificultades en bendiciones es la historia de José en Génesis. José fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y más tarde encarcelado injustamente en Egipto. Una vista simple, parecía que todo iba mal en su vida. Sin embargo, Dios estaba trabajando en cada uno de esos momentos, preparando a José para ocupar una posición clave que le permitiría salvar muchas vidas durante una gran hambruna. En Génesis 50:20, José les dice a sus hermanos: lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo transformó en bien. Este relato nos muestra que Dios puede tomar las situaciones más difíciles y usarlas para cumplir su plan perfecto. La vida de Moisés también nos ofrece una lección poderosa de cómo Dios utiliza los desafíos para cumplir su propósito. Moisés, habiendo crecido en el lujo del palacio del faraón, terminó huyendo al desierto, donde pasó muchos años antes de ser llamado por Dios para una misión crucial: liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto.
Lo que parecía ser una serie de fracasos y contratiempos era, en realidad, la preparación divina para un destino que cambiaría la historia de un pueblo entero. Esto nos enseña que, aunque nuestras circunstancias actuales parezcan no tener sentido, cada paso está encaminado a cumplir el plan más grande de Dios. Una de las preguntas más frecuentes que nos hacemos es: ¿cómo puedo saber cuál es el plan de Dios para mi vida? Aunque es una pregunta compleja, la respuesta no suele llegar de golpe. En lugar de eso, Dios nos revela su plan poco a poco, conforme cultivamos una relación más profunda con Él. Su voluntad no siempre se manifiesta de una sola vez. Muchas veces la vamos descubriendo paso a paso mientras caminamos de su mano. Jeremías 29:11 nos da una promesa. Porque yo sé los aviones que tengo para ustedes, aviones de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Este versículo asegura que el plan de Dios siempre busca nuestro bienestar, incluso cuando las circunstancias parezcan en contra. Una de las formas más efectivas de discernir el plan de Dios es a través de la oración y el estudio de las Escrituras. Al buscar su dirección en la oración, Él nos guía y nos muestra los siguientes pasos a seguir. Además, cuando nos sumergimos en la lectura de su palabra, entendemos mejor sus principios y promesas, lo que nos da claridad sobre cómo vivir conforme a su plan. Una verdad fundamental que debemos recordar es que Dios nunca pierde el control, sin importar las circunstancias. Incluso en medio de las tormentas, enfermedades o pérdidas, Él sigue siendo soberano. Sus promesas permanecen firmes y su plan sigue avanzando, aunque no siempre lo comprendamos en el momento. El apóstol Pablo nos recuerda en Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Este versículo nos enseña que todo en el universo, incluidas nuestras vidas, existe para la gloria de Dios y está bajo su poder. En ocasiones, cuando nos enfrentamos a momentos difíciles, nuestra primera reacción es preguntar: ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué hice mal? El sufrimiento y las dificultades pueden parecer incompatibles con la imagen de un Dios amoroso y misericordioso. Sin embargo, la Biblia nos enseña que, en el plan de Dios, incluso las pruebas tienen un propósito. En el libro de Santiago 1:2-4 leemos: Consideren pura alegría, hermanos míos, cuando se enfrenten con diversas pruebas, porque saben que la prueba de su fe produce perseverancia, y la perseverancia debe terminar su obra para que sean maduros y completos sin que les falte nada. Este versículo nos muestra una perspectiva completamente diferente de las dificultades. En lugar de evitarlas, debemos enfrentarlas con una actitud de gozo, sabiendo que tienen un propósito mayor: moldear nuestro carácter y acercarnos más a Dios. Una de las primeras lecciones que aprendemos a través de las dificultades es la perseverancia. La perseverancia es esa capacidad de seguir adelante, incluso cuando todo parece estar en nuestro contra. En Romanos 5:3-4, el apóstol Pablo nos dice: Nos gloriamos en las tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce perseverancia, la perseverancia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Pablo no solo acepta las dificultades, sino que las ve como una oportunidad para desarrollar cualidades esenciales en la vida cristiana. Reconoce que, a través de las pruebas, estamos siendo moldeados para algo mayor. Es importante entender que la perseverancia no es algo que tenemos desde el principio. Es una virtud que se desarrolla con el tiempo y con cada lucha que enfrentamos. Cada vez que atravesamos una prueba y elegimos confiar en Dios en lugar de rendirnos, nuestra capacidad de resistir crece. Con el tiempo, esta perseverancia se convierte en un testimonio vivo de nuestra fe, no solo para nosotros mismos, sino también para quienes nos observan,
Al mantenernos firmes, somos moldeados a la imagen de Cristo, quien soportó todo por el gozo que le esperaba. Otro propósito clave de las dificultades es enseñarnos a depender más de Dios. Cuando todo marcha bien, es fácil confiar en nuestras propias fuerzas y habilidades. Nos sentimos en control y creemos que podemos manejar cualquier situación por nosotros mismos. Sin embargo, es en los momentos de adversidad cuando nos damos cuenta de lo limitados que realmente somos. En 2 Corintios 12, 9-10, Pablo comparte una lección profunda sobre esto. Pidió a Dios que le quitara una dificultad particular a la que llamaba aguijón en la carne. La respuesta de Dios fue: mi gracia te es suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo respondió: por lo tanto me gloriaré aún más en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose sobre mí. A través de esta experiencia, aprendí que es precisamente en nuestra mayor debilidad cuando la fuerza de Dios se manifiesta con más poder. Las pruebas nos llevan a reconocer que no somos autosuficientes y que necesitamos desesperadamente la gracia y el poder de Dios. Esto nos lleva a una relación más íntima con Él, porque cuando dependemos de su fuerza en lugar de la nuestra, experimentamos su poder de una manera que nunca podríamos en tiempos de comodidad. Así como el oro es refinado por el fuego, nuestras pruebas están diseñadas para purificar y fortalecer nuestro carácter. 1 Pedro 1:7 dice: para que la fe de ustedes, mucho más valiosa que el oro, el cual perece aunque refinado por el fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea revelado. Este pasaje nos recuerda que, aunque las pruebas sean dolorosas, son necesarias para eliminar las impurezas en nuestras vidas. Este proceso de refinamiento no solo es crucial para nuestro crecimiento espiritual, sino que también revela áreas en nuestra vida que necesitan ser transformadas. A menudo, en los momentos difíciles, nuestras reacciones y actitudes salen a la luz, lo que nos permite ver qué aspectos de nuestro carácter necesitan ser entregados a Dios para que Él los transforme. Además, cuando enfrentamos dificultades, algo maravilloso sucede. Nuestros corazones se vuelven más compasivos. El sufrimiento nos otorga una nueva perspectiva sobre el dolor de los demás, capacitándonos para ser más empáticos y brindar ayuda significativa. En 2 Corintios 1, 3-4, Pablo escribe: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Dios no solo nos moldea a través de las pruebas, sino que nos convierte en fuentes de consuelo para los demás. Cuando hemos experimentado el consuelo de Dios en nuestras propias dificultades, somos llamados a compartir ese mismo consuelo con aquellos que también atraviesan momentos difíciles. La fe no es algo estático, es algo que crece y se fortalece a lo largo del tiempo, especialmente cuando enfrentamos dificultades. Cada vez que pasamos por una prueba y decidimos confiar en Dios, nuestra fe se profundiza. Es similar a un músculo que se vuelve más fuerte cuanto más lo ejercitamos. En el 1 Pedro 5:10 encontramos una alentadora: y después de que hayan sufrido por un tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los restaurará, los fortalecerá, los afirmará y los establecerá. Este versículo nos recuerda que después de las pruebas, Dios no solo nos restaura, sino que también nos fortalece, preparándonos para lo que venga en el futuro. Además, las dificultades no solo fortalecen nuestra fe, sino que también nos preparan para cumplir propósitos más grandes. A menudo, Dios permite que pasemos por momentos de prueba porque está moldeándonos para algo mayor que tiene reservado para nosotros.
Al observar la vida de personajes bíblicos como José, Moisés e incluso David, vemos que sus momentos más oscuros precedieron sus mayores victorias. Dios no desperdicia el sufrimiento. Cada desafío es una oportunidad para crecer, para ser transformados y para estar listos para el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Cuando entendemos esta verdad, comenzamos a ver las dificultades desde una nueva perspectiva. No son castigos ni pruebas sin sentido, sino herramientas que Dios usa para transformarnos, fortalecernos y prepararnos para lo que está por venir. El sufrimiento tiene un propósito divino y cuando lo abrazamos con fe y confianza en Dios, podemos experimentar el crecimiento y la transformación que Él desea obrar en nuestras vidas. En el corazón de la fe cristiana está la profunda convicción de que de alguna manera todos los eventos de la vida de un creyente, ya sean buenos o malos, trabajan juntos para su bien. Esta es una verdad poderosa que encontramos en Romanos 8:28. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados según su propósito. Pero, ¿qué significa realmente decir que todas las cosas cooperan para el bien? ¿Cómo podemos entender esta promesa cuando enfrentamos dificultades que parecen abrumadoras? Primero, es importante entender lo que bien significa en este contexto. Muchas personas pueden pensar que bien se refiere a éxito, prosperidad o a la rápida resolución de los problemas. Sin embargo, el concepto bíblico de bien va mucho más allá de estas expectativas temporales. Cuando la Biblia habla del bien que Dios está obrando en nuestras vidas, se refiere a nuestro crecimiento espiritual, nuestra relación con Él y el cumplimiento de su propósito eterno en nosotros. Lo que nosotros consideramos bueno en el momento, como el éxito en el trabajo o la ausencia de problemas, puede no estar alineado con el plan de Dios para ese tiempo. Dios está más enfocado en formar nuestro carácter y hacernos más como Cristo que en ofrecernos una vida libre de dificultades. Por eso, el bien al que Romanos 8:28 se refiere es algo mucho más elevado. Es el bien que nos transforma, que nos acerca a Dios y que nos prepara para la eternidad. Cuando adoptamos esta perspectiva, empezamos a ver las dificultades de manera diferente. Ya no las percibimos como obstáculos que queremos evitar a toda costa, sino como oportunidades que Dios utiliza para moldearnos y hacernos más semejantes a Cristo. Para que todas las cosas trabajen juntas para nuestro bien, es necesario que Dios esté en control de todas las cosas, y esto es algo que la Biblia nos asegura constantemente. Dios es soberano sobre cada circunstancia. No solo es el creador, sino también el sostenedor de todo lo que existe. Nada ocurre fuera de su control. Cuando te encuentras sin trabajo, te enfrentas a una enfermedad o sufres una traición, puede parecer que todo está fuera de control. Sin embargo, Dios, en su infinita sabiduría, permite que esas situaciones sucedan porque Él ve el panorama completo. Sabe exactamente lo que está haciendo, aunque en el momento nosotros no lo comprendamos. En Eclesiastés 3:11, la Biblia nos dice: Dios hace todo hermoso a su debido tiempo. También ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Pero aún así no alcanzamos a comprender todo lo que Él ha hecho desde el principio hasta el fin. Este versículo nos recuerda que, aunque no siempre entendemos lo que Dios está haciendo, Él actúa con un propósito eterno que va más allá de nuestra limitada comprensión. Entonces, ¿qué hacemos cuando no podemos ver el bien que Dios promete? ¿Cómo manejamos los momentos en los que todo parece desmoronarse a nuestro alrededor y lo único que sentimos es dolor y confusión? Aquí es donde entra en juego la fe. En Hebreos 11:1 leemos: La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es esa confianza profunda de que Dios está trabajando en nuestras vidas,
incluso cuando no podemos ver los resultados. Es esa capacidad de creer que detrás de cada desafío hay un propósito más grande que aún no podemos percibir. La realidad es que, en muchas ocasiones, el bien que Dios está obrando en nuestras vidas no es algo que podamos ver de inmediato. Pueden pasar meses o incluso años antes de que entendamos cómo una situación difícil contribuyó a nuestro crecimiento espiritual o nos preparó para algo mayor. A veces no comprenderemos completamente el plan de Dios hasta la eternidad. Sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando la fe nos sostiene. Nos permite seguir adelante, confiando en que Dios tiene todo bajo control, aunque no veamos todos los detalles. La Biblia está llena de historias de personas que enfrentaron enormes dificultades, pero que más tarde vieron cómo Dios usó esas pruebas para su propósito mayor. Un ejemplo clásico es el de José, quien fue vendido como esclavo, encarcelado injustamente y soportó años de adversidad. Pero Dios estaba orquestando cada detalle para prepararlo para un momento crucial en la historia de su pueblo. Al final, José pudo decir a sus hermanos: «Lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo encaminó para bien». Génesis 50:20. Esta historia refleja la promesa de Romanos 8:28 de una manera vívida. Otro ejemplo notable es el del apóstol Pablo, quien enfrentó innumerables pruebas durante su ministerio: encarcelamientos, naufragios, persecuciones y hasta una dolencia física crónica a la que él llamó aguijón en la carne. En 2 Corintios 12:9, Dios le dijo: «Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Pablo entendió que sus dificultades no eran en vano. A través de ellas, el poder de Dios se manifestaba aún más claramente. Esto nos enseña que incluso en nuestras debilidades, Dios está obrando de maneras que a veces no comprendemos. Uno de los mayores bienes que Dios realiza en nosotros a través de las pruebas es la transformación de nuestro carácter. Como ya hemos mencionado, el bien que Dios busca en nosotros no es necesariamente una vida cómoda, sino una vida que sea moldeada a la imagen de Cristo. Y muchas veces esa transformación solo ocurre cuando enfrentamos desafíos. Cuando las cosas marchan bien, es fácil caer en la comodidad y no sentir la necesidad de cambiar. Sin embargo, cuando enfrentamos dificultades, somos impulsados a depender más de Dios. Y como resultado, nuestra fe se profundiza y nuestro carácter es refinado. En Romanos 5:3-4, Pablo nos dice: «Nos gloriamos en las tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce perseverancia, la perseverancia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza». Las pruebas no solo fortalecen nuestra perseverancia, sino que también nos llenan de esperanza. Una esperanza que no está basada en las circunstancias temporales, sino en la certeza de que Dios está obrando algo mayor en nosotros, ya a través de nosotros. Es fundamental recordar que el bien supremo, al que Romanos 8:28 se refiere, no es solo nuestro bienestar temporal, sino la gloria de Dios. Todo lo que Él permite en nuestras vidas tiene como fin último revelar su gloria. Cuando enfrentamos dificultades con fe y perseverancia, cuando permitimos que Dios nos transforme a través de esas pruebas, estamos dando testimonio de su poder y su fidelidad. Al entender que el propósito final de nuestras vidas es la gloria de Dios, podemos comenzar a ver nuestras dificultades con una nueva perspectiva. No son simplemente pruebas sin sentido o castigos, sino que son oportunidades para que el poder y la gloria de Dios se manifiesten en nosotros ya a través de nosotros. A menudo es en los momentos más oscuros cuando la luz de Dios brilla con mayor intensidad. Cuando mantenemos nuestra fe a pesar del dolor, cuando continuamos confiando en Él aunque todo parezca ir en contra, mostramos al mundo quién es Dios y lo fiel que es. Uno de los aspectos clave para que todas las cosas obren para nuestro bien es que se requiere de nuestra fe activa.
no significa simplemente esperar pasivamente que todo se resuelva. Debemos confiar en Dios, seguir sus caminos y estar dispuestos a dejar que Él nos guíe, incluso en los momentos más inciertos. La Biblia nos enseña repetidamente que la fe no es solo creer en Dios cuando todo va bien, sino seguir confiando en Él en medio de las tormentas. En Hebreos 11:1 se nos recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esta confianza nos permite mantenernos firmes, incluso cuando no podemos ver el resultado final de nuestras pruebas. Es natural que, en tiempos de dificultad, surjan dudas. Cuando parece que todo a nuestro alrededor se desmorona, es fácil preguntarse si Dios realmente está en control. Sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando somos llamados a confiar más profundamente en Él. La historia de Job en el Antiguo Testamento es un ejemplo impresionante de cómo la fe puede sostenernos, incluso en las circunstancias más dolorosas. Job perdió todo: su familia, su salud y sus bienes, pero en medio de su sufrimiento hizo una declaración de fe extraordinaria: aunque Él me compañero, seguiré esperando en Él. Job 13:15. Esta es una fe que no se basa en las circunstancias, sino en la confianza de que Dios sigue siendo bueno y fiel, incluso cuando no entendemos por qué estamos sufriendo. De la misma manera, nosotros también estamos llamados a confiar en Dios cuando enfrentamos nuestras propias pruebas. En Isaías 41:10, Dios nos dice: «No temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa». Este versículo nos recuerda que, sin importar cuán difícil sea la situación, Dios está con nosotros. No nos abandonemos en medio de nuestras luchas. En lugar de eso, nos fortalece y nos sostiene con su amor y poder. Además de confiar en que Dios está a nuestro lado, también debemos confiar en su dirección para nuestras vidas. Proverbios 3:5-6 nos dice: «Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas». Esto significa que no debemos intentar controlar cada situación por nuestra cuenta, sino que debemos confiar en que Dios tiene un plan, incluso cuando no lo vemos de inmediato. A veces, su dirección puede no ser clara en el momento, pero con el tiempo veremos que su camino es siempre el mejor. Un ejemplo bíblico claro de confiar en la dirección de Dios es la historia del pueblo de Israel en el desierto. Después de ser liberados de la esclavitud en Egipto, los israelitas vagaron durante 40 años antes de llegar a la tierra prometida. Aunque el viaje fue largo y lleno de desafíos, Dios nunca dejó de guiarlos. Los dirigieron de día con una nube y de noche con una columna de fuego. De la misma manera, cuando confiamos en Dios para que dirija nuestras vidas, podemos estar seguros de que Él nos llevará exactamente al lugar que ha preparado para nosotros, aunque el camino no sea siempre el más corto o el más fácil. Confiar en Dios no significa que tendremos una vida sin problemas, pero sí nos asegura que, en medio de los problemas, podemos tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz no proviene de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios está en control. Filipenses 4:7 nos dice: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús». Esta es la recompensa de confiar en Dios, una paz interior que nos sostiene, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece estar en caos. A lo largo de la Biblia, vemos ejemplos de personas que confiaron en Dios, incluso cuando no entendían completamente su plan. Abraham es uno de los ejemplos más destacados. Dios le prometió que sería el padre de muchas naciones, aunque él y su esposa Sara eran ancianos y no tenían hijos.
En Génesis 12, 1 a 3, Dios llamó a Abraham a dejar su tierra y su familia para ir a un lugar que Él le mostraría. A pesar de no saber exactamente a dónde iba, Abraham confió en Dios y obedeció. Su fe fue puesta a prueba de manera aún más intensa cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Aunque no entendía el porqué, Abraham confió en que Dios cumpliría su promesa. Al final, Dios intervino y el sacrificio de Isaac no fue necesario. La historia de Abraham nos enseña que confiar en Dios no depende de entender cada detalle de su plan, sino de creer que Él es fiel para cumplir lo que ha prometido. Del mismo modo, nuestra confianza en Dios se pone a prueba cuando enfrentamos dificultades. Cuando atravesamos momentos de enfermedad, pérdida o crisis, podemos sentir la tentación de dudar de su cuidado. Pero es precisamente en esos momentos cuando somos llamados a confiar aún más en su fidelidad. Cuando confiamos en la sabiduría de Dios, reconocemos que sus caminos y pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Esto nos permite descansar en la certeza de que, aunque no entendamos todo lo que está sucediendo, Dios tiene un plan perfecto que se desplegará en el momento adecuado. Proverbios 3, 5 a 6 nos invita a no apoyarnos en nuestra propia comprensión, sino a reconocer a Dios en todos nuestros caminos, sabiendo que Él enderezará nuestras sendas. Este es un acto de profunda confianza, pues implica soltar nuestro deseo de controlar y permitir que Dios guíe cada aspecto de nuestra vida. Uno de los mayores desafíos al confiar en Dios es cuando su plan parece ir en contra de nuestras expectativas. En nuestra visión limitada, a menudo pensamos que las cosas deberían desarrollarse de cierta manera. Sin embargo, al igual que Abraham, estamos llamados a obedecer, incluso cuando no comprendemos por qué Dios nos está guiando por ciertos caminos. Este tipo de fe y confianza nos lleva a experimentar la paz de Dios, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4.7. Esa paz nos guarda y protege, incluso en los momentos de mayor incertidumbre. El libro de Job nos ofrece una lección poderosa sobre cómo confiar en Dios en medio de pruebas intensas. Job, habiendo perdido todo lo que tenía, incluyendo su familia y su salud, nunca dejó de confiar en que Dios seguía siendo soberano. A pesar de su dolor y sufrimiento, Job hizo una de las declaraciones más profundas de fe. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Job 13:15. Este nivel de confianza nos enseña que nuestra fe en Dios no debe depender de nuestras circunstancias, sino de la certeza de que Él sigue siendo fiel, incluso cuando todo parece estar fuera de control. Al igual que Job, nosotros también estamos llamados a tener una confianza inquebrantable, especialmente cuando enfrentamos situaciones que parecen imposibles de superar. Nuestra capacidad para confiar en Dios no se basa en entender cada detalle de lo que Él está haciendo, sino en creer que Él está obrando para nuestro bien, como lo promete en Romanos 8:28. Esta promesa nos recuerda que, aunque no podamos ver todo el cuadro en este momento, Dios está trabajando constantemente en cada aspecto de nuestras vidas para cumplir su propósito. En Isaías 55, 8 a 9, Dios nos dice: porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Esta verdad nos invita a dejar de lado nuestra necesidad de entenderlo todo y confiar en que los caminos de Dios, aunque misteriosos para nosotros, son siempre buenos y perfectos. A medida que profundizamos nuestra confianza en Dios, también aprendemos que su tiempo es perfecto. Muchas veces, cuando atravesamos dificultades, nuestra tendencia
es querer que todo se resuelva rápidamente. Sin embargo, Dios tiene una perspectiva eterna y sabe exactamente cuándo es el momento adecuado para actuar en nuestras vidas. En Eclesiastés 3:11 se nos dice que Dios ha hecho todo hermoso en su tiempo. Este versículo nos recuerda que no solo controla los eventos, sino también el tiempo en que estos ocurren. Al confiar en su tiempo, podemos descansar sabiendo que Él no se adelanta ni llega tarde, sino que siempre actúa en el momento exacto. La historia de los israelitas en el desierto nos muestra claramente cómo Dios guía a su pueblo a su manera y en su tiempo. Aunque el viaje hacia la tierra prometida fue largo y lleno de dificultades, Dios nunca dejó de dirigirlos. Lo hizo a través de una nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Éxodo 13:21. Aunque el camino no fue el más directo, Dios usó ese tiempo para prepararlos y enseñarles lecciones importantes de fe y dependencia. De la misma manera, cuando enfrentamos tiempos de espera o incertidumbre, podemos confiar en que Dios está obrando, llevándonos en la dirección correcta. Confiar en Dios también implica confiar en su propósito para nuestras vidas. A menudo buscamos conocer cuál es el propósito de Dios para nosotros, y aunque ese propósito puede no revelarse de una sola vez, lo descubrimos poco a poco mientras caminamos en obediencia. Jeremías 29:11 nos asegura: «Porque yo sé los planes que tengo para ustedes», declara el Señor, «planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza». Este versículo nos llena de confianza, sabiendo que el plan de Dios para nuestras vidas es siempre bueno y que su propósito es para nuestro crecimiento y bienestar. Al confiar en Dios y seguir su voluntad, experimentamos su dirección en cada aspecto de nuestras vidas. Él abre puertas que nosotros no podríamos abrir y aquellas cierra que nos desviarían de su plan. Como dice el Salmo 37:5, «Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará». Esta promesa nos asegura que cuando entregamos nuestras vidas a Dios, Él se encargará de guiarnos en la dirección correcta, incluso cuando no comprendamos el camino. En última instancia, confía en Dios nos lleva a vivir con una paz profunda y una seguridad firme, sabiendo que nuestras vidas están en manos del Creador del universo, quien nos ama incondicionalmente. Esta confianza no solo nos sostiene en tiempos difíciles, sino que también transforma nuestras vidas, haciéndonos más dependientes de su gracia y poder. La confianza en Dios es uno de los pilares fundamentales de la fe cristiana, y al crecer en esa confianza, nuestras vidas reflejan su paz, su amor y su soberanía en todas las circunstancias. A medida que seguimos profundizando nuestra confianza en Dios, experimentamos una paz que va más allá de lo que podemos comprender. Esta paz no depende de nuestras circunstancias, sino de la certeza de que Dios está al mando y que su plan para nuestras vidas es perfecto. Cuando dejamos de intentar controlar cada detalle y confiamos en que Él tiene el poder para guiar nuestros pasos, encontramos descanso en su presencia. Como dice el Salmo 37:5, «Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él, y Él te ayudará». Esta promesa es una afirmación constante de que, cuando depositamos nuestras preocupaciones y decisiones en Dios, Él se encarga de dirigirnos hacia su propósito. Confiar en Dios no significa que todos nuestros problemas se resuelvan de inmediato, pero sí significa que podemos caminar con la seguridad de que Él está obrando a nuestro favor. Esta confianza nos permite enfrentar los desafíos con una perspectiva diferente. Las pruebas se convierten en oportunidades para crecer y fortalecernos en la fe. Santiago 1:2-4 nos dice: «Hermanos míos, considérenlo un motivo de gran gozo cuando se enfrenten con diversas pruebas, porque saben que la prueba de su fe produce perseverancia.
y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean maduros y completos, sin que les falte nada. Las pruebas nos enseñan a ser pacientes y perseverantes, y estas virtudes nos preparan para cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Uno de los ejemplos más impactantes de confiar en Dios en medio de la adversidad es el apóstol Pablo. A lo largo de su vida, se enfrentó a persecuciones, naufragios, encarcelamientos y un dolor físico que describió como un aguijón en la carne. En lugar de lamentarse, Pablo aprendió que en su debilidad, el poder de Dios se manifestaba más claramente. En 2 Corintios 12:9, Dios le dijo: «Mi gracia es todo lo que necesitas, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esta es una lección que nos invita a ver nuestras propias debilidades y desafíos no como obstáculos, sino como oportunidades para que Dios muestre su poder en nuestras vidas. Al confiar en Dios, aprendemos a depender más de su gracia que de nuestras propias fuerzas. Este acto de dependencia nos transforma, porque reconocemos que no necesitamos tener todas las respuestas ni el control de cada situación. Dios, en su infinita sabiduría, sabe exactamente lo que necesitamos, y su gracia es suficiente para sostenernos en cada circunstancia. Confiar en la gracia de Dios nos libera de la carga de intentar resolverlo todo por nuestra cuenta y nos permite descansar en su provisión. Si este video ha sido de bendición para ti, no dudes en compartirlo con otras personas que puedan necesitar escuchar este mensaje. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir extendiendo el mensaje de la palabra de Dios y alcanzando más vidas. No olvides suscribirte al canal y darle me gusta para que más personas puedan ser bendecidas. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.